Requiem por el Rey de la Rosa es una obra escrita y dibujada por Aya Kano. Es una obra que en este momento se han publicado 13 tomos en Japón y 11 tomos en España gracias a la editorial Tomodomo Ediciones. Requiem por el Rey de la Rosa nos cuenta la historia de dos familias de Inglaterra, los York y los Lancaster, que se disputan el trono de Inglaterra. Todo comienza cuando Richard, cabeza de familia de los York, decide que ya es momento de recuperar la corona que merece por derecho de sucesión, por lo que comienza una batalla con los York para quitarle el reinado a Henry. 11 tomos de esta maravilla de historia. Requiem por el Rey de la Rosa, como os estaba comentando, es una historia en la que veremos un enfrentamiento directo entre dos grandes casas, la casa de los Lancaster y la casa de los York, la casa de la Rosa Blanca y la casa de la Rosa Roja. Los York son la casa de la Rosa Blanca, están formados por Richard, que es la cabeza de familia y padre, con su mujer, Cecily, y sus 3 hijos, Edward, que es el mayor, George, que es el del medio, y Richard, que será el protagonista de nuestra historia, que es el hijo más pequeño y también el que su madre odia. Es que Richard porta en su cuerpo los dos sexos. Y hay una historia de una bruja llamada Jeanne d'Arc detrás de todo esto que se asemeja muchísimo con lo que está sucediendo con Richard. En el bando de los Lancaster, la Rosa Roja, tenemos al rey Henry, que es el que ostenta la corona en este momento, su mujer Margaret, una señora de armas tomar, y su hijo Edward. Y hasta aquí puedo leer. Todo de repente empezará a dar un vuelco. Veremos cómo los que deberían tener la corona serían los York y no los Lancaster, y cómo va a empezar ahí una serie de guerras, una serie de conflictos. Vamos a ver un mogollón de personajes más. He nombrado los primeros que salen, los más importantes desde el comienzo de la historia, pero obviamente irán surgiendo cada vez más y más y más. Esta historia tiene muchísimos personajes y eso es lo primero y más importante de esta historia. Los primeros tomos, los 2 primeros tomos concretamente, son una locura porque es demasiada información en muy poco momento. Es lo que yo le vi un poco de mal a esta historia. No es malo, a ver, es confuso y es muy complicado al principio acostumbrarte a que hay tantos personajes y sobre todo sus nombres, porque sus nombres se repiten mucho. O sea, habéis dado cuenta seguramente. Dentro de la casa de los York ya directamente hay 2 Richard, y luego hay un Edward en la casa de los York, y también en la casa de los Lancaster hay otro Edward, y es en plan de quién me estás hablando cuando dices Richard y de quién me estás hablando cuando dices Edward. Ese es uno de los primeros conflictos, y también luego que te tienes que acostumbrar que los York son la Rosa Blanca y luego que los Lancaster son la Rosa Roja. Pero os digo, no os preocupéis, porque sí que al principio es eso, es todo muy caótico y no entiendo de quién te estás refiriendo, quién es cada quien, de quién es cada bando. Es un poco lioso, sobre todo al principio. Desde el tomo 2 ya hay una guía de las casas divididas, de quién es de cada casa, sus nombres y incluso lo que está pasando con ellos. Tened un poco de cuidado con esta guía, porque en los tomos sucesivos, si hay algún personaje que ya no aparece, saldrá tachado, ¿vale? Yo aviso. Quitando todo eso, con lo que me he liado demasiado, Requiem por el Rey de la Rosa, de lo que vengo a hablaros es de lo que me parece esta obra hasta el tomo 11, que es hasta donde está publicada ahora mismo en España, y es hasta donde yo he leído y he disfrutado y me he maravillado. Ya os podéis hacer una idea de lo que me está pareciendo esta obra. Pero bueno, en términos generales, esta historia me encanta, sobre todo por su trama. Tiene una trama increíble, llena de acción en cada tomo. Es un no parar de sentimientos, porque desde el comienzo, desde que os he dicho la sinopsis, esta historia comienza directamente porque hay un conflicto con la corona de Inglaterra. Va a haber muchísimas guerras por conseguir esa corona.
propiciadas por el bando de los York o propiciadas por el bando de los Lancaster, ya que ninguno de los dos va a querer ceder la corona al otro. Cómo se va fraguando todo es muy interesante de ver. En los primeros tomos nos vamos a encontrar muchísimo de esa pelea, de ese bando, de esa decisión, de esa toma de decisiones políticas, mucha parte política en ese sentido. Pero es tan increíble cómo vemos cómo los personajes van decidiéndose por un bando o por el otro, cómo se crean disputas, cómo hay cuestiones como si seguimos a la familia, a lo que hemos creído desde siempre, o nos guiamos por nuestra propia avaricia, por nuestro poder, por nuestras ansias de poder, seguir lo que siempre hemos creído, seguir nuestros ideales o crearnos ideales nuevos. Veremos muchísimos conflictos en ese sentido. Hay muchos personajes que me han sorprendido bastante durante esta historia por las cosas que han ido diciendo y haciendo y todo lo que ha sucedido con ellos. Veremos también traición. Veremos mucha traición y sangre y peleas y muertes y de todo, y es que de verdad es súper interesante. Todo el problema de Richard va a ser bastante importante también en toda la obra. Esto de que él tenga dos sexos en su cuerpo va a hacer que tenga mucho odio contenido hacia sí mismo, pero también, por ejemplo, su madre es una persona que lo va a odiar y lo va a machacar muchísimo. Richard va a tener que hacerse fuerte por sí mismo y es un personaje que me encanta por eso, porque ha tenido una evolución increíble durante los 11 tomos que tiene la obra. Es un personaje que no se ha rendido y que siempre ha estado ahí luchando por lo que él quiere, que es que su familia llegue a la corona, que la conserve y seguir con el legado de su padre. Es un personaje que es impresionante, de verdad, porque lo pasa fatal durante gran parte de la obra, pero sigue allí sin rendirse y luchando por su familia, por su nombre, y es increíble de verdad todo lo que hace Richard por conseguir que su casa tenga la corona. Henry, por otro lado, es otro personaje que también va a ser muy importante en la historia. Es un personaje que me gusta, pero también me produce muchísima confusión. Hay momentos en los que Henry no termina de encajarlo en la historia. Me gusta muchísimo cómo él representa al rey de Inglaterra, de la parte de los Lancaster, y cómo no parece el típico rey que esperamos. No es el rey ambicioso que quiere un millón de guerras y un montón de muerte, sino que él parece que está ahí colocado porque sí y ya está. Es una persona que quiere la paz, que no quiere que haya peleas, no quiere que haya ningún tipo de conflicto y que no parece ni siquiera querer la corona. Como digo, los primeros tomos, concretamente los 7 primeros, es como si fuera un arco concreto de esta historia donde veremos toda esa pelea, todo eso. Vamos a ver quién se queda la corona, si los Lancaster o los York. Las dos bandos van a haber diferentes peleas entre ellos y todo, como digo, el enjambre político y todos los personajes que salen son maravillosos. Otra cosa que yo quería comentar de esta parte que me gusta mucho son los momentos de Henry y Richard, ya que ellos en un momento de la vida se van a encontrar, ninguno de los dos sabe quién es el otro, y me encantan esos momentos en los que se tratan como iguales, como amigos. Parece que hay algo más ahí y son momentos tan bonitos, tan tiernos, tratados de una forma tan delicada que de verdad estoy muy maravillada con ellos. Y los siguientes tomos del 8 al 11 ya vemos un arco nuevo de la historia, una parte nueva. Y es que no quiero comentar mucho de esto porque ya sería deciros qué es lo que sucede en los primeros 7 tomos, pero en esta parte ya para mí la cosa se pone cada vez más intensa. Aparecen personajes nuevos y también vemos a algunos de los personajes antiguos pues más mayores, cambiados, y que van a dar más que hablar en la historia. Estos 4 tomos los he disfrutado muchísimo. Creo que la historia da un vuelco bastante importante. Se siguen centrando muchísimo en la política, en el rey y todo. Eso no va a cambiar, pero es una forma de verlo totalmente diferente. Y me está gustando muchísimo cómo está avanzando la historia. Sobre todo los 2 últimos tomos para mí han sido los mejores que he leído de esta historia. El 10 concretamente me tiene enamorada. Intento no decir muchas cosas porque obviamente no quiero soltar spoilers en este vídeo, pero de verdad que no esperaba todo lo que me iba a encontrar yo en este manga. Es ultra
recomendado, ultra increíble, porque como digo, cada vez, cada tomo va mejorando muchísimo más. Las únicas pegas que yo le pondría a esta obra son dos concretamente. La primera ya os la he dicho, y es que el comienzo de la obra es una locura total y absoluta. Hay un momento en los primeros capítulos que son bastante confusos, pero de verdad, seguidlo porque esa confusión se irá disipando poco a poco cuando vayas asimilando los nombres de los personajes y las casas. Y el otro conflicto que tengo yo con la obra es el cambio de tiempo. Pasan muchísimos años durante toda la trama de la historia y no hay ninguna forma de reconocer esos cambios. Me explico. Vamos a ver, a Richard, desde que es pequeñito, desde que es súper pequeñito, que es que ni se sabe qué edad tiene, que a lo mejor le podemos poner 5 o 6 años y me lo creo perfectamente, hasta la actualidad, que ni siquiera sé qué edad ya tiene Richard, pero vamos a imaginarnos que tendrá 20 y pico por lo menos, o sea... No lo sé, porque es que no lo dice, ¿vale? En ningún momento nos menciona cuánta edad tiene Richard, pero vemos toda esa evolución. Vamos a ir viendo de repente como de una viñeta a otra, Richard ha cambiado. Digo Richard porque es el que más se nota sus cambios. Es eso, vemos el cambio de Richard de pequeño y de repente es más grande, 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 y de repente es más grande. Y no hay ninguna viñeta, a lo mejor de un espacio entre una viñeta y otra, más grande para que notemos que ha pasado el tiempo, sino que es todo seguido, todo hilado. Entonces hay ese tipo de momentos en los que te bloqueas porque no sabes cuánto ha pasado. Y creo que no me queda nada más que decir de esta obra. Bueno, sí que me quedan cosas que decir, pero ya sería entrar en muchísimo spoiler, porque he intentado contaros muchas cosas de esta historia, mucho de lo que me está pareciendo, de lo que me está gustando, sin centrarme en detalles, en cosas concretas. Solamente me queda deciros que os la recomiendo un mogollón, de verdad, que yo esta historia la empecé porque me la recomendaron muchísimo, porque veía a todo el mundo flipando con esta historia, con lo que estaba pasando, llorando y todo, y de verdad que desde que empecé a leerla y he ido pasando tomo a tomo, entiendo perfectamente cada uno de esos sentimientos que tiene la gente, porque es que es maravillosa, es un vicio, es que de verdad no puedo con las ganas de este manga, de seguir leyendo, de seguir descubriendo. Esta ha sido mi opinión sobre Requiem por el Rey de la Rosa. Creo que me he dejado un millón de cosas de las que pienso de esta historia en el tintero, pero es que a veces es súper complicado contar qué te parece una historia que te está encantando tanto, que te tienes tan enganchada que estás flipando con ella. Si os ha gustado este vídeo, dale like y dejadme en los comentarios si estáis leyendo Requiem por el Rey de la Rosa, qué os está pareciendo, o si no lo habéis empezado, si lo haríais, si os llama la atención. Suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo, más reseñitas, más impresiones. Se ha acabado la batería de la cámara justo cuando me estaba diciendo adiós, así que lo único que me faltaba decir es que le deis a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que se sube uno de los vídeos, y que nos vemos dentro de unos días con un vídeo nuevo. ¡Añón!